chitos míos para opacarte, pero no, Sí. no me atreví. Te traigo un texto así hasta que me asustó. Para un texto. Sí. Estamos acostumbrados a que yo se acostumbran a que yo elogie su poesía. Estamos muy impuestos a eso. Si no quito demasiado tiempo, quiero decir que yo lo que quise hacer es lo que tú hiciste con mis textos, o sea, cambiarlos y volverlos y tal. No es el momento. Pero me encantaron. Y me encantó también hacerlos, que sí los hice, pero los trae. Hola, buenas tardes. A nombre de Bonilla Artigas Editores y Librería Bonilla, tenemos el agrado de presentar a Ricardo Yáñez y Armando Oviedo, que van a presentar el libro de Alberto Paredes, el libro Los Soles del Nomad, publicado recientemente por Bonilla Artigas Editores. Con ustedes, los dejo con los presentadores. Primero déjenme decirles que Uber estaba carísimo. Entonces dije, salgo y tomo un taxi ahí. Y nada, no había ningún taxi. Entonces me tardé muchísimo y discúlpenme, y eso no es la presentación del libro, pero sí es la disculpa que ofrezco. De veras, me acompañó mi hijo, yo acompaño, porque yo no veo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, voy a seguir un poquito bromeando y voy a decir que no te esperaba sano, ¿eh? Hacía años que no te veía. Y ahorita que te veo, digo, no, ese es Juan José, ¿verdad? No sé qué. Bueno, voy a leer como se pueda. Hablar de poesía es como no hablar de nada, y como si del todo, no nosotros, no nadie, el todo habla. Tal ocurre con todo libro de poesía, no, perdón, tal ocurre con todo libro de poesía, tal ocurre con todo oídos, cada lector o autor de poesía. Lector-autor, la misma cosa. Poeta, solo aquel o aquella que nos hace por derivación, por participación, por amorosa amistad o amistoso amor, poeta ser. Ser luego de él, de ella, lo más próximo a lo que vive, a lo que siente, a lo que experimenta, a lo que le es o ha sido dado. Ante tales excesos de cordura, que como a la locura se parecen, solo nos queda el agradecimiento. Agradezco al oído que es Alberto Paredes. Los Paredes, oye, el haberme invitado a escuchar la música de lo que a él, en clave de soles, en clave de soledad acompañada, parece ciertamente que le pasa, y agradezco a sí mismo que esa música, esos soles, atraviesen paredes, inunden precipicios y propicien encuentros más allá o más acá, mucho más acá de los bastantes años, la diferencia, ¿me entiendo? Me refiero a la diferencia entre él y yo, porque aunque él parece viejo, el viejo soy yo. No. Agradezco sin duda la cortesía, la deferencia, la sensatez de ser sincero, amplia y profundamente con quien se para enfrente, en este caso yo, un yo casi sin habla ante lo que se habla, ante lo que no sé. Me refiero a mi trabajo. No volveré más en el vacío. Pero el vacío nos borda, nos aborda, nos desborda, si no, como poesía, ¿cómo? Dicemos firme en esta alfombra mágica que firme nos avisa que vivido no hemos soñado sí, afirmativo, que volamos y si no, ¿qué vivimos? Pienso en los poetas, en esa gente que no es nadie. Pienso en los poetas, Paredes, Pessoa, que no es nadie. Pienso en el nadie que hace la poesía. Pienso en la nada. Creo que así comenzamos, que la poesía es. Pienso en el no pensar que hace que nada, para nada, el pensamiento sea. Pienso en callar. En él, en callar. Mi barca contra todo el silencio de la música. Acantilados del mar, estoy citando a este hijo.
en las tardes de invierno. Perdón. Estoy al borde de quien no soy. Otra manera hay de ser poeta que no estar al borde de quien nomás nunca se es. Estoy al borde de no ser quien ahora soy. Otro relámpago que no nos ilumina, que el espacio nos lleva urgentemente, impresionante el hecho, al borde de lo que ahora somos y no somos. Nunca más. La cala amarilla de las casas junto al río. La música me mueve. ¿Somos música? No. Somos lo que está. Somos la música de lo que siempre ha sido. De lo que, perdónenme, se va. No queda nada, nada queda. Pero porque es presencia, no recuerdo de lo que se va. Queda lo sido, lo que es. Sonidos, texturas, escribir. Pero sí, algunas otras felicidades de don Alberto nos alcanzan, urgen. Una pared sin sol, ¿pudiera ser? Por supuesto que no. Lo inalcanzable, una vez alcanzado el sol, nunca pared, nos da cimiento. La gente no sabe bien todo lo que sabe, pero lo que la gente sabe siempre, muy mucho más, rebasa el saber de la poesía del poeta. Poeta es aquel que rebasar se deja, ni modo, se deja rebasar por lo que la palabra dice y de algún modo u otro con su palabra acaba. Eso lo vemos, me atreveré a decirte claro, en Alberto Paredes. Precioso nombre, espacio abierto, abierta, cómo no, Paredes. Emergen las palabras del agua, se dan a la luz del día, doradas y azules, se extienden y flotan río abajo, brillan hacia la sombra, amortiguándose, pues es al borde del ocaso que poesía gótica, poesía amorosa, no, poesía. Y algo más, comento. Cierto, táctil, misteriosamente táctil, todo lo táctil misterioso, no nada más. El verso, las palabras, el cómo es que estoy, que estamos aquí, cómo es, libérame de la torpe pregunta, que no tocándote te toco soy, ¿qué soy? Como un vino de Porto al nacer la noche, cuando los labios del mar se entreabren, tintos de sol, las cuerdas de la luna tañen la víspera, una frase suelta al aire, vapurosa, discreta, casi ebria, el paladar conversa con el crepúsculo, vuelve la luna. Desde que empecé a leer este libro, me quedó una impresión, no sé si fúnebre o no sé si futurista. Esto que queda en mí se queda. O esto que queda en mí en algún tiempo que aún no llega a tirar. ¿Cuál es el tiempo de este tiempo? ¿Esto es Rubén Darío? Sí, es Rubén Darío, se habla de la juventud que regresa, que se da, que no, loco, que está aquí. Gracias. Luchar, pero ¿esto es Rubén Darío, Mucha, o es la vanguardia, o tal vez no es improbable la posvanguardia? Ahí, con cariño, lo dejamos. Bueno. Buenas noches a los que están aquí con nosotros y a los que están del otro lado, en la red, presos, en la red digital, navegando, que ya me mandaron, voy a mandar los saludos a la televisión. Daniel Telles está en contacto con nosotros, está un amigo de Puebla, Teo, que también se comunicó conmigo para seguir, no sé, yo le dije, pues ya, total, no pasa nada. Puebla, si no llegamos desde Santa Fe, Puebla se hace terra incógnita. También mi hija también está escuchando, Darinka, le mando un saludo, que también está, ya se sintonizó. Una amiga que va, ya entra después, Raquel, también va a estar por ahí. Entonces, están, es decir, la inmensa minoría que le gusta
la poesía, pues van llegando, están con nosotros y ustedes están aquí rompiendo el tiempo y el espacio que es la ciudad, ¿no? Y pues yo agradezco mucho la presencia, Alberto, pues muchas gracias, un gusto volvernos a contactar. Yo lo conozco como por lector, ¿no? Yo lo he leído y creo que sí uno debe de conocer más los amigos por lo que escriben y lo demás es extraliterario, ¿no? Y a Ricardo también, las veces que hemos coincidido, que nos hemos O descoincidido. sí, encuentros y desencuentros, ¿vale? Todos tenemos, todos. Pues es un gusto estar con ellos, poetas, sí, cierta pudibundez luego no se dice porque pues hay que decirles a ellos, poetas, ellos no se lo dicen así mismo. Y bueno, yo también disfruté el libro, yo escribí un texto que se llama La memoria del agua o el arte de viajar. La primera vez que leí un libro de Alberto Paredes, no sabía que me calaría hondo su decir, que la lectura de Derelictos cambiaría no solo la ruta de mis lecturas, sino que ampliaría la voz con el en vez de la palabra poética más allá del verso. Derelictos, título delicioso con algo de dictado delicado. Fue un asombro para alguien que no buscaba géneros literarios sino sorpresas ante el acoso textual de fragmentos o presentaciones informales o más allá de las formas clásicas. Para quienes no han leído este breve e intenso libro y que gustan perderse en lecturas fragmentarias para encontrarse con pasmos y divagaciones poéticas, es recomendable para no leerse, sino, como todo poema, para releerse. Es un libro enigmático cosido a pulso entre los poemas breves, en prosa y el verso libre. Tiene un hilo argumental inestable, el enigma del escribir, la escritura y el escritor. Potencia metafórica y, lo que aparecerá en su poemario más reciente, el viaje, que en Derelictos es un viaje a través de los signos. Si este libro cambió mi posición ante la lectura, fueron sus otros libros los que retrasaron sin retraso mi perfil de diletante literario. ¿Por qué? Porque Alberto Paredes no es solo un escritor de prosa poética, sino un ensayista de minuciosa investigación y riguroso método. Y, debido al beneficio de la certeza teórica, la palabra didáctica de libros como Las voces del relato, muy citado en otros textos de pedagogía narrativa, y Abismos de papel, los cuentos de Julio Cortázar, me llevarían a mí a tener elementos para coordinar talleres de cuento, mientras que Haz de palabras, así como Y todo es lengua, me afinaron la perceptiva lírica para los talleres de versos y poemas. Entonces tiene la culpa del texto. De que yo me atreviera a dar pues talleres de escritura, cuando yo pues más que nada soy lector. Siempre he dicho que soy lector, pero gracias a esta investigación, a tus textos, que haces más intensa la lectura, más entendible, yo dije, pues así se puede también investigar qué pasa con lo que uno escribe y con los otros, rastrear otras lecturas. Mientras Derelictos crecían mis relecturas, sabía que Alberto maduraba en silencio la otra voz que no podía callar. Y es que Alberto no solo es un poeta público porque, pudiendo estar entre los poetas que son entrevistados y sometidos a las rutas poéticas con variadas publicaciones, él se detiene en sus lecturas y publica trabajos de academia con giros estudos asombrosos. Parecido perfil tiene Alberto al de otro poeta escondido y extendido entre la teoría y la poesía, Gilberto Prado Galán, fallecido el año pasado, que entre libros de teoría literaria, bonomía amistosa y verba radial, dejó oculto su trabajo poético, y hoy es más recordado por su desparpajo, sus palíndromos y sus bromas que por sus poemas compilados en 3 libros rotundos. Pero Alberto Paredes, desde sus Sonidos del Silencio, fueron musicalizando los poemas que tenemos ahora bajo el título de Los soles del nómada, tan distante y distinto a los trozos sólidos y solitarios reunidos en Derelictos. De aquel poeta del asombro y del experimento surge el poeta de versos, medido,
meticuloso, cadencioso, que no perdió la música del verbo ni las metáforas luminosas de antaño, ahora puestas en un colorido sentido de viaje y no de presencia instantánea preocupada por la escritura, la inspiración, el amor y las influencias. Aquellas pequeñas brújulas sintácticas son ahora una cartografía contundente. Del poeta de los instantes se lanza al viaje el poeta de las errancias. Si antes se enviaba postales, ahora pinta mapas con acuarelas. Derelictos avanzaba por su abismo, los soles del nómada por su calma, aunque ya notaba la premonición. Toda escritura celebra el desfile de lo que nos abandona. Los soles del nómada tiene, como mencioné líneas antes, el viaje como motivo. Sin embargo, este no será a través de los signos, sino un libro de encuentros y no de búsquedas, de viajero y no de turista incidental, de lugares sentidos y consentidos por la atmósfera cultural y literaria, de mares y ríos, de amores y ausencias, de fluidos poéticos. Por las cadencias, por los paisajes, por los periplos y por los registros anímicos de esos viajes que se multiplican con cada nueva frontera, llámese realidad, aduana o sedentarismo, se rompe todo intento de quietismo. Será el fluir del poema el que dicte la vía de escape. La poesía de los soles del nómada tiene el río y el mar como camino del amor. El libro está formado por varias secciones, contenidas por un poema inicial mirándose al espejo y cerrando con una aparente digresión, excursus. Si no viéramos qué es el cansancio solar en el horizonte nocturno, anunciándose con la aparición de la luna, se extienden varios cuadernos de viaje, de Lisboa, de melodías, del Nilo, de Edith y unos párrafos venecianos. Esta cartografía registra los sitios en que al poeta se le revelaron las aguas, los ríos, las calles, las ciudades de su destino. El mapa es su rostro, el que le increpa el testimonio. Cuéntame de estas tierras, cuéntame de esas tierras. Háblame de esos bares, puertos y miradores donde con otros hijos de vecino te has sencillamente llegado a beber tu vino y recibir tu sol. Y serán como soles, brillos nuevos como naranjas rotundas, esos viajes y esos mares donde hay ricos azares. El texto sentido se abre al amor por sus ciudades y sus poetas, por sus amantes y sus amadas, el sol detenido en la espalda de Edith, y porque el río es otra lengua. Entre la balada conmigo mismo y el descenso lunar hay varios sucesos amarillos, coloridos, luminosos en su fino trato lingüístico de amanecer interrogando al espejo y reflejando el reposo del viajero al arroyo de la luna. La errancia queda registrada en los cuadernos de recuerdos y deseos con poemas de diversas presentaciones estructurales, poemas breves, en prosa, libres y musicales, con temáticas combinadas de amor y de paisajes. En todos ellos se trama y se traza el viaje interior del poeta. Los poemas dibujan cuerpos, hacen danzas con el ansia loca de remontar las aguas de la vida, donde laten los símbolos marinos vitales, agua, tiempo, donde las figuras que dibujan los poemas se detienen y eternizan en las tardes, las plazas, los paisajes. Ese caserío será una flor y la llamaremos hogar, tesoro mío. En el libro Los soles del nómada, el poeta Alberto Paredes maneja varios registros. Es un navegante de fronteras, un viajero asombrado por los instantes mínimos que encapsulan a la ciudad blanca del marinero suizo de Alan Tanner, quedando entre la piedra y la luz. Hace posible la música de las esferas con las vibraciones de la lengua. Es el perfecto guardarrío del amor amoroso al escribir a golpes de remo y caricias la biografía de un río. Cultiva la historia enamorada de Edith como un jardinero deseoso. Pinta con mano diestra y ojo colorido la luz derramada de la tarde. La preocupación del poeta ha sido y es el lenguaje, y el poeta Alberto Paredes vive ocupando espacios donde el lenguaje se amotina, se anonada y nada en el todo del abierto significado marino y de tierra adentro.
En un mundo actual tan lleno de exilios y migraciones, elegir el viaje propio es un acto decisivo y de libertad plena. Desde esa elección comienza un viaje a sol abierto, con descansos de luna. El poeta nómada, al viajar con los soles como naranjas en los bolsillos, viaja con lo menos posible y lleva solo lo más valioso y querido, el sueño de los ojos que escuchan y los oídos que ven. Muchas gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias, Ricardo. Gracias, Armando. Y que la poesía nos reúna siempre. Siempre. Gracias a los amigos que están en ese lado de la sala y a todas las personas que estén en alguna red social viendo y escuchando esto. Armando ha mencionado una palabra que recuerdo que no él, que es tan generoso, pero otros amigos, poetas, escritores, en su momento mencionaron, no es de delictos, Alberto, es de relictos. Está en tu María Moliner. Recuerdo haberle dicho en ese momento a don Joaquín Escanedo, el editor, Joaquín Ortiz, sí, y a mí me parece que suena más bonito de relictos. Lo que no de relictos es demasiado preciso, según yo. Lo que significa esta palabra es muy común en el lenguaje marítimo inglés, lo que sobra del naufragio. No la presea, no la conquista, no la epopeya, sino lo que nadie recoge de un naufragio. Y que la corona inglesa tiene derecho a ir a mar alta, regresar a sus propias autoridades civiles y decir, entonces es mío. En mi caso, cuando encontré esa palabra en la literatura inglesa, en Conrad, por ejemplo, eso deberá ser la poesía. Probablemente desde entonces la obra de gente como Ricardo Yáñez me lo habían estado mostrando. Y por supuesto nuestro maestro Pessoa, al ser nadie, era tanto, definitivamente. Que la poesía sea de quien la quiera reclamar. Y hay una forma en la que toda mi poesía podría ser reunida bajo el título global de delictos. Desde ese momento supe que Armando Oviedo era un finísimo lector y que me beneficiaba con su lectura. Que él recogía eso. Y algunos otros amigos y editores. Y ahora Bonilla Artigas, a quien agradezco que recoja este libro nómada. Quizá lo que sea, antes de leer algunos versitos, Armando, antes que me encuentre conmigo mismo, coordiné en mi seminario de posgrado de estilística que daba en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, un libro que titulé al colectivo, Haz de Palabras, 8 poetas mexicanos recientes. Hubo una serie de poetas, que entonces eran mis amigos, ahora seguramente mucho menos, que no, que decidí en este libro que yo coordiné, que no eran quienes me atraían para convocar a mis discípulos de posgrado a que escribieran y escribiéramos sobre ellos. Y por supuesto está Ricardo Yáñez, que yo... ¿Recientes o antiguos? Bueno, nuestra amistad ha resistido a pesar de que escrito sobre ti, que me honra el oído, la sensibilidad musical literaria de Ricardo haya dicho estas palabras sobre lo mío. Me honra, gracias. No me detengas, amor, la mano cuando a la espina de tu rosa cerca su torpeza impoluta. Eso es Ricardo. Pasemos a tus Y poemas. entonces pasamos a mi poesía para que no sufra eclipse. Fui formulando el título a lo largo de distintas estancias, eran viajes prolongados en diferentes ciudades. En este caso, en este libro, Europea ha sido una estancia que fue
de un mes en Egipto, 3 días continuos, surcando el Nilo en feluca, que es la más antigua embarcación que sigue, feluca en el Nilo, que sigue teniendo uso. Y apareció la noción del título. Recuerdo cuando compré en el auditorio del Museo del Louvre un disco del gran pianista Trifonov sobre Rachmaninoff, con ese disco epígrafe de Joseph Broz. Yo supe que esa frase, entre otros, podía arriesgarme a recogerla. Es esta, traducido ya al español. Cuando tanto ha sucedido y ha quedado atrás, penas por decirlo menos, no esperes ayuda. Toma un tren. Viaja, viaja. Tal vez, o seguramente más bien, llega el momento en que cada poeta debe aceptar que le corresponde cantar a lo elogiable que ha habido en él, que no solamente es aquello que esplendorosamente han logrado, por supuesto, Pessoa, Wordsworth, Whitman, León Felipe, que cada poeta debe arriesgarse a esa tabla floja y tal vez algo suceda. Y ese es el inicio del poema anterior al que hace alusión Armando, ¿qué pasa? Balada conmigo mismo. Hoy quiero hablar conmigo. Acércate a esta sombra, abre los brazos, estrecha este Alberto que tanto como tú soy yo. Cuéntame de esas tierras, horizontes de cormoranes, gaviotas y cigüeñas de alas sin fin, sin olvidar las garzas ingrávidas que en las palmas de tu tierra se aduermen. Tus ojos las han presenciado, todo era espejo, no tuyo, sino del vasto, entrañable mundo que a pequeños trechos has habitado. Háblame de esos bares, puertos y miradores, donde con otros hijos de vecino te has sencillamente llegado a beber tu vino y recibir tu sol. Háblame del rudo, intenso mayo en el Alentejo, de septiembre, espigas, olivares y viñedos, de Coimbra con Severino y Porto, donde las piedras son ecos que saludan al viajero suspendido. La vuelta a casa, en esta Lisboa náutica y terrestre, antigua y fatigada, hora presurosa, desatendida, como el patio de una casa, hecho con las blancas lajas de la espuma, la niebla y el viento, donde la tierra acaba, y la viña retoña en una mañana de abril. Recuerda el frío de mayo en los hondos bosques normandos, bebiendo sidra mineral y luminosa, quesos, castañas y manzanas en pueblos ribereños del Sena, que aún amasan las pisadas de vikingos y sajones, acampando bajo arces, encinos y robles, titubeando entre la espada y el laurel, balbuciendo Alma, hogar, Alma, a la noche de la batalla. Ven y habla conmigo en esta tarde abierta del altiplano, donde México nació una vez más, tierra de coyotes sin yugo, donde la vida palpita y una mano sobre la mesa ofrece uvas y queso. Esa palma que mira bien se nombra como tú y contiene en sus líneas los pasos de la vida. Esa palma que, míralo bien, se nombra como tú y contiene en sus líneas los pasos de la vida. Ven a esta sombra, amigo. Todo lo que buscabas, ¿lo has encontrado o no? Todo lo que no buscabas te ha enriquecido hoy. De todos los que has sido, nada se ha perdido. Está contigo y se llama mundo. Ven a esta sombra, amigo. La balada también.
me gustaría acabar leyendo una pareja de poemas. Ya se ha mencionado aquí por mis dos amigos, que una de las partes se titula, y es un cuaderno de vida, una relación amorosa. Y quedó organizada esa sección desde el encuentro de las dos personas hasta la separación. Y sentí que había la responsabilidad humana de que eso fuera elogiado, el ciclo completo de la relación. Hubo un momento en que, sin premeditarlo, incurrimos en algo que ahora, no sé, 10 años después de esa relación, ha adquirido tintes extremadamente delicados en las redes sociales, precisamente, que es la foto en particular de ella desnuda. Lo que sucedió fue que ella se hizo una foto a sí misma, una selfie, yo no conocía todavía la palabra, y en las siguientes veces que nos encontrábamos, le pedía, enséñame la foto, y se me ocurrió enviar. ¿Me la podrías enviar? ¿Se puede enviar esto por internet? No lo hacía. Nos veíamos, cambiaba de tema, me la enseñaba en su, no recuerdo si cámara o teléfono, y a la siguiente vez ya la borré. Es muy peligroso. Si no estoy en ninguna red social, no sabes, ni lo está ver. Muy peligroso, y ya la borré y no hay nada que hacer. El diálogo sobre esa foto. Hay stultapuela, niña tonta, stultapuela, por marcar delay a su propia imagen. Detente. Ya el tiempo lo hará por ti. Mira tu cuerpo después del placer, una obra de natura tocada por el arte. Si tu hijo por azar o morbo la encontrará, no diría, mi madre es una zorra, oh, sino, soy hijo de la belleza. Algún olímpico asistió mi cópula fecunda. El tiempo, recuérdalo, Dios sin rostro abatirá los pechos, hundirá tu rostro, por no hablar de muslos y nalgas hoy tan lúbricos. Si otros hombres, perversos ellos, secuestraran o succionaran el dichoso disco duro, intentarían masturbarse en vano. El rayo de Eros les haría ver mármol tan bello que es carne. Hasta lascivia los atormentaría, desearíanse faunos entre las Hespérides. No arrojes tu imagen a la papelera, no por ahora, este día solar de junio. El Dios fatal lo hará sin piedad de mí. Gocemos de ahora. Y ya que existe ese poema, la respuesta que me correspondió redactar, digamos. Respuesta al amante necio, Stolibus Vivo. Habla ella, por supuesto. No esperes, parte ya temeroso amado. Mis muslos, en efecto, pechos y vientre, son escultura del tiempo. Los dioses no envejecen, yo sí. Por Adonis mismo en el lecho, creo a veces ser poseída. El artesano del hechizo son mis afectos, no los afectos. Cuando cesa, estos subsisten y te abrazan amorosos. Quien de imágenes vive, quien al padre Cronos rehuye, puede partir. No la belleza, sino su corazón es efímero. Gracias. Podría haber hora de las complacencias. Hay un poema que me gustó mucho,
y me gustaría que lo leyeran, que se llama Vals. ¿El poeta no se opone? No, no era. Ah, Entonces, los poetas nunca se oponen. O bueno, sí. Ya no existe. La última vez que regresé, una vez decidí de golpe irme a pasar el famoso universitario año sabático, lo improvisé en el último mes, a Lisboa. He regresado algunas veces. Lisboa y Porto están a 6 horas de tren, me parece, y se dan la espalda con una fidelidad tradicional impresionante. Ir de Lisboa a Porto, que a uno le guste Porto siendo lisboeta honorario, es una presión. Y yo lo hacía. Voy a leer contigo, pero sí, pues. Muy bien. Y entonces, recordarán, Lisboa tiene el Tejo y Porto tiene el Douro. La ciudad de Porto se eleva inmediatamente en una colina, es una colina la ciudad, y abajo está entonces el Douro maravilloso, con esos tonos que tiene. Me gustaba ir a un restaurante pequeño cuya última mesa, al estar dentro del restaurante en el piso alto, daba la ventana al Douro. Regresé a ese lugar a estar escribiendo este poema, un vals. Vals. Si las llamas fueran ese árbol, si el incendio hubiera en verdes pétalos de luz, ese árbol soltar, si la paz también, aleteara visible, ese árbol contra la cal amarilla de las casas junto al río. Si el tiempo por un instante Inmóvil palpitara y dejase su huella sabia, y ámbar ese árbol, un ángel ante mis ojos crédulos. Si tu rostro una sonrisa de amor e infancia, como solsticio implorado por la sediente tierra turgente, la dulce sombra del árbol sería. Si la luz fuera verde, y no dorada o azul o transparente, cada hoja suya en cada rama, otro arcoíris, solo de verdes prodigios. Si la lluvia cuando rosa, cuando invade y trastoca campos, moradías, residuos, en lugar de caer, acostumbrar a flotar o ondular como hojas o gaviotas al viento, ese árbol sería la primera nube del verano. Si tus manos profundamente me amaran, me encontraran, si perdón y nostalgia a mi corazón te llevara y sería ese árbol. Era el restaurante que sigue existiendo, pero ya es otro, es Casa das Portas Largas, de las Puertas Anchas, Noite de São João, la noche de San Juan, el 24 de junio. Queridos amigos, hay que vivirla en Porto. Gracias, Ricardo. Sigo enamorado de ese árbol que nos sigue esperando. Gracias. No, te voy a mandar. Ahora regala tú. Ahora yo soy. Una palabra sobre el título, Los soles del nómada. Deliberadamente no traje la referencia con el poema exacto de Horacio, sus odas, que yo lo he aclimatado para la cuarta de forros de este libro, en el segundo párrafo. En efecto, hay un momento en el que Horacio, en sus odas, reclama, mi versión en español, ¿por qué salir a buscar tierras que otro sol calienta? ¿Quién saliendo de su patria huye de sí mismo? Horacio, recordarán,
no fue nunca, de hecho, un político importante. Rechazó la propuesta, la petición de su protector Mecenas, literalmente, de ser senador. Mecenas se lo pidió para que su bancada, para decirlo en lenguaje moderno, tuviera otro voto incondicional. Hay un par de poemas, de odas y un épodo en donde Horacio argumenta porque él está bien ahí, en su villa, prácticamente obsequiada por Mecenas, en las afueras de Roma. Él no es de eso y que él se va a quedar permanentemente ya en su casa. Y es entonces que él dice, ¿por qué se van a otro lado? ¿Qué van a encontrar que no tengan en su casa? El primer cuaderno es, con todo derecho, el cuaderno de Lisboa. Porque lo que mi vida dice, y trato de ponerlo en poesía, es ¿por qué quedarse los 12 meses del año bajo el mismo sol y oyendo la misma lengua, si hay mucho más horizonte y más riqueza? Y viajar es necesario, como bien dice el dictado portugués. Entonces, me instalé en Lisboa. Iniciar un viaje prolongado, decidido a ciegas, es liberar el elixir tóxico, volátil el tiempo. Aroma de alcoholes en el horizonte, el animal sin espalda se extiende y todo es lastre alegremente volando. Solo un compromiso has de reconocer, la dicha de la incertidumbre, y que te baste con eso. Come ese pan. Mira tu plato festinado de aromas y colores que tu tierra no brinda. Bebe el vino forastero. Pierde la cabeza en las vueltas del calendario. Exhibe en las plazas tus atolondrados temores. Regálate el extravío. Que el corazón calle sus aflicciones y aprenda nuevamente a perderse. Porta el salvoconducto del peregrino, la herida del vagabundo. Acepta el presente como patria. Intoxícate todas las noches con el azoro y todas las mañanas con el horizonte abierto. He de decir que a donde fui a dar en Lisboa, renté una desde México, antes del espíritu del Internet, por personas conocidas en común, renté una habitación de una casa de huéspedes de un artista de la Silva, artista actual, hace azulejo moderno entre Lisboa y Nueva York. Y entonces una amiga nos puso en contacto y descubrí al llegar esa casa de huéspedes. Es una casa con 3 habitaciones que rentar, una japonesa que prefería hacer cerámica en Lisboa que en Japón, un norteamericano enigmático, proteico, y mi habitación. La casa tenía las 3 recámaras enfiladas contra un muro. Pues yo era todo preguntas, el sol era calientísimo en ese verano. Finalmente Bela Silva me dijo, no es posible que doblando la cuadra veas lo que hay del lado de ese muro. Tienes que dar una vuelta enorme. Esto es Lisboa, como Roma tiene 7 colinas, entonces si quieres dar a la puerta de enfrente de eso, que no te va a servir de nada porque no dejan entrar. Es así, asá. Lo que estaba del otro lado de ese muro, cubierto y bañado de bugambillas preciosas, era el principal, todavía se llamaba así, manicomio hospital psiquiátrico de Lisboa, de donde era médico, entre otros, conocidísimo, el escritor Lobo Antunes. Y cuando en su obra, en su narrativa, aparecen escenas, situaciones, personajes ficticios sobre su hospital psiquiátrico, sobre el manicomio, nosotros vivíamos del otro lado. Y fue una dicha impensada. Fue entonces que sentí que correspondía dejarme y empezar a escribir lo que Lisboa decidiese. Viví del otro lado de ese manicomio.
y es una dicha que la vida de uno se construya con ese tipo de veredictos, no de trofeos, sino de veredictos. Gracias por su atención. Comentario. ¿Algún comentario? Algunos amigos se están comunicando en la red, denle like, por favor. Mandando comentarios, saludos a Teo. que se comunicó. Y los amigos aquí presentes que son tan queridos, quizá podrían decir algo, que son tan queridos. No sabía que leías tan bien, ¿eh? Sabía que escribías muy bien, pero no entendés, no. Tengo buenos maestros. Sobre Ricardo he escrito El juglar entre nosotros. Es una voz hermana, cálida. Y qué decir de Armando Guido, que es una dicha tenerlo como colega, como amigo, a partir de la fineza de su lectura. Cierto. Gracias a todos. Muchas gracias. En nombre de Bonilla Artigas Editores y Librería Bonilla, queremos agradecerles su presencia, queremos agradecer al público también que está por las redes sociales y los invitamos a un pequeño vino de honor en nombre de Portugués. Alberto. Claro. De los que no vinieron. Que los que no están presentes no son muy buenos.